Buenos días, estudiantes del 10º grado. En la clase de hoy de física vamos a estudiar problemas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para esto será necesario identificar en cada problema si se trata de un movimiento rectilíneo acelerado, es decir, de cualquier móvil o cuerpo que parte del reposo y que va aumentando su velocidad paulatinamente. En este caso decimos que la aceleración es mayor que cero. Eso puede aplicarse, por ejemplo, a un ciclista que va iniciando su marcha y va acelerando poco a poco. Para el movimiento rectilíneo retardado, sería el caso más bien de un móvil que inicia con una velocidad por kilómetros por hora o metros por segundo, según la unidad de la que se hable, X, pero que en el lapso del tiempo va disminuyendo por cada unidad de tiempo. En este caso decimos de que la aceleración es menor que cero. Dicho esto, es importante también recordar que para realizar estos cálculos es necesario conocer las relaciones matemáticas entre dichas cantidades físicas. ¿Cuáles son estas? La velocidad tiempo y la velocidad distancia. Porque podría ocurrir de que en un problema, se nos pida, por ejemplo, calcular la velocidad, pero sin conocer el tiempo. Entonces, según la relación velocidad-tiempo, tendríamos una ecuación para calcular la aceleración, que sería la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, sabiendo que cualquiera de todos estos elementos los conocemos dentro del problema. Luego, para calcular la velocidad final, vamos a requerir de la velocidad inicial, es decir, la velocidad con que inició su movimiento dicho móvil, más la aceleración que nos proporciona el problema por el tiempo. Esta ecuación nos permite calcular la velocidad en cualquier instante durante el desplazamiento. Ahora, podemos también calcular la velocidad media sumando tanto la velocidad final más la velocidad inicial y dividiéndola entre 2, si el problema nos lo pide. Pues luego, para calcular la distancia, tenemos esta ecuación que será la misma en la relación de velocidad-distancia, si ustedes pueden observarlo. Velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, en ambas relaciones la ecuación es la misma. Ahora, regresando un poquito a esta primera relación, esta ecuación nos va a permitir calcular la distancia en un tiempo t. En el caso de la relación velocidad-distancia, pues también respecto al tiempo, pero también respecto a la distancia. Ahora, pasemos a las otras ecuaciones en la relación velocidad-distancia. Tenemos una ecuación para calcular la aceleración, siempre velocidad final menos la velocidad inicial, entre el tiempo. Luego, para calcular el tiempo, ya estando despejada, es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Y luego tenemos otra ecuación que es para calcular la velocidad aun cuando desconocemos el tiempo, que sería tomando nuestra velocidad inicial al cuadrado y sumándola a la multiplicación, al producto de 2 veces por la aceleración por la distancia. Esto es una simple multiplicación de 2 por la aceleración por la distancia. Lo único en lo que debemos tener cuidado es cuando realizamos las operaciones y metemos los datos en la calculadora. De tal manera que recordar que en este caso de esta ecuación el tiempo hay que elevarlo al cuadrado antes de poder multiplicarlo por la aceleración, y recordar de dividir, podemos tomar este producto, multiplicarlo por 1 y dividirlo entre 2. O bien, dividimos 1 entre 2 sería siempre, porque es una constante, 0.5 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tener solamente esos cuidados para que no vaya a haber errores en nuestra respuesta. Pasemos al problema que tenemos preparado. Y el problema dice así: un tren aumenta uniformemente la velocidad de 20 metros por segundo a 30 metros por segundo en un lapso de tiempo de 10 segundos. Nos pide calcular A, la aceleración, B, la distancia que recorre en este tiempo, C,
la velocidad que tendrá 5 segundos después de haber iniciado su marcha, si mantiene constante la aceleración. Tomamos los datos, traemos los datos que nos proporciona el problema y tendríamos una velocidad inicial que son 20 metros por segundo. Con eso inició su movimiento este tren. Luego llegó a aumentar su velocidad a 30 metros por segundo, viene siendo por el momento nuestra velocidad final. Luego tenemos un tiempo 1 que es de 10 segundos. Luego más tarde explicamos por qué hay un tiempo 1 y un tiempo 2. Entonces nos piden calcular la aceleración, la distancia y la velocidad nueva que va a haber luego de 5 segundos de haber iniciado la marcha. ¿Esto qué significa? Que esos 5 segundos se los vamos a sumar a los 10 con que se había propuesto el problema inicialmente, porque nos piden 5 segundos después. De tal manera que tendríamos que el tiempo 2 son los 10 segundos, será el tiempo 1 que nos había propuesto con la primera velocidad, más los 5 segundos después. Entonces, teniendo esos datos presentes, vamos a marcarlo porque lo vamos a necesitar para no equivocarnos más adelante. Solución. Primero, nos piden la aceleración. Si ustedes se van a la ecuación, tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Tener el cuidado de que todos los datos los tengamos, o si hay que calcularlos previamente. ¿Tenemos una velocidad final? Sí la tenemos, nos la proporciona el problema. ¿Tenemos velocidad inicial? También la tenemos. ¿Tenemos tiempo? También lo tenemos. Podrán decir ustedes, ¿y cuál de los dos tiempos? Primeramente el tiempo 1, porque ya lo hemos marcado desde el inicio. Bueno, entonces, ahora que ya está fácil, hemos identificado los datos, los vamos a sustituir en la ecuación y decimos, velocidad final son los 30 metros, menos la velocidad inicial que eran los 20 metros con que partió el tren, entre los 10 segundos, que es el tiempo en que llegó a los 10 segundos. Realizamos la operación, es una simple resta, 30 metros por segundo menos los 20 metros por segundo, 10 metros por segundo, entre los 10 segundos. Realizamos la operación 10 entre 10, 1. ¿Y qué nos queda? Metros por segundo al cuadrado. Recuerden que tiene siempre que quedarnos el tiempo al cuadrado porque estamos calculando aceleración. Siempre va a ser su unidad de medida. Metros por segundo al cuadrado. Ok. Pasemos a la segunda incógnita del problema. Nos pide calcular la distancia o desplazamiento que tuvo el tren. Entonces, tomamos la ecuación de distancia, ya decíamos, es la misma ecuación en ambas relaciones, velocidad-tiempo y velocidad-distancia. Sustituimos, ya sabemos que tenemos ambas velocidades, tenemos tiempo, solamente sustituimos. Entonces, tomamos la velocidad inicial, que eran los 20 metros por segundo, lo multiplicamos por el tiempo, que todavía sigue siendo los 10 segundos, porque todavía no hemos pasado al otro inciso en donde se hace el cambio después de los 10 segundos, de los 5 segundos. Entonces, seguimos con los 10 segundos aplicándolo. Entonces, velocidad inicial por el tiempo, que son los 10 segundos. Dice la ecuación, más, respetando el signo, por el 1 medio, ya de una vez lo dividí, 1 entre 2, punto 5. Muy bien. Por la aceleración que la hemos calculado anteriormente, 1 metro por segundo al cuadrado, por, dice la ecuación, el tiempo, que sigue siendo de los 10 segundos, y lo elevamos al cuadrado. Tenemos que tener cuidado de recordar siempre hacerlo al cuadrado, si no se echa a perder nuestro resultado. Ok, ahora tratemos de calcular por partes, y decimos, ¿qué unidades puedo acá tachar? Tendría los segundos, porque estos multiplican y estos dividen. Tacho los segundos, ¿qué unidades podemos tachar acá? Tendríamos, aquí segundo al cuadrado, que es de la aceleración, y estos cuadrados por la ecuación del tiempo. Entonces, tachamos los segundos, de tal manera que recuerden, las unidades tienen que coincidir con el tipo de datos, el tipo de ecuación. Como nos piden desplazamiento, no puede haber tiempo. Entonces, ya hemos tachado todo lo que tiene que ver con tiempo, nos van a quedar metros. Veamos si es cierto. Multiplicamos 20 metros por 10, tendríamos 200 metros,
A este lado ya no hay nada más que calcular. Más, ahora realizamos todo esto, es un solo producto, no hay sumas ni restas, solo son multiplicaciones. Y decimos, siempre comencemos por aquí para que no se equivoquen, 10 al cuadrado son 100, lo he dejado acá indicado, por 1 por punto 5, punto 5. Lo he dejado indicado de tal manera que la distancia va a ser, copio los 200 metros, más punto 5 por 100, 50 metros, que es lo que nos había quedado, y realizamos una simple suma. 200 metros más 50 metros, 250 metros. Inciso C, nos piden que calculemos la velocidad, pero después de los 5 segundos, dice el problema. Dice, calcule la velocidad que tendrá 5 segundos después, si mantiene constante la aceleración. Entonces, suponiendo de que el tren no aceleró a más de 1 metro por segundo cuadrado, entonces, después de esos 5 segundos, vamos a calcular esa nueva velocidad, porque ya teníamos una velocidad final. Entonces, ubicamos esta ecuación para velocidad y tendríamos que la velocidad inicial que tenía el tren al inicio por la aceleración que hemos calculado por el nuevo tiempo, es decir, por el tiempo 2. Hasta ahora vamos a utilizarlo. Entonces decimos, la velocidad va a ser igual, velocidad inicial, que la tenemos en los datos, más la aceleración, que era 1 metro por segundo al cuadrado, por los 15 segundos, que es el tiempo 2, que es luego de los 5 segundos. Ok. Tachamos el tiempo. Veamos qué es lo que podemos hacer. Copio esta parte porque todavía ahí no puedo realizar ninguna operación. 20 metros por segundo, más, ¿qué hacemos aquí? Tachamos los segundos, te está dividiendo, te está multiplicando. Entonces me queda solamente 1 segundo en el denominador. Tendría 1 por 15, 15 metros por segundo. Si observan, estamos siempre en las mismas unidades, vamos bien. Y realizamos ahora una simple sumatoria. 20 más 15, 35 metros por segundo. Es decir, los 35 metros por segundo es la velocidad calculada después de 5 segundos de haber partido el tren, cuando ya sabíamos que existía un tiempo 1 de 10 segundos. Y hasta aquí este ejemplo. Recuerden que para poder realizar los problemas es un simple análisis, tratar de leer bien el problema, sacar los datos correspondientes, observar qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta por encontrar y aplicar correctamente las ecuaciones. Muchas gracias.